Y llega este ratito de radio, este ratito donde hablamos de cine. Unas veces sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo acabamos, porque vamos enlazando un tema con otro y al final pues siempre son tertulias muy amenas y se aportan muchas cosas que uno también desconoce, como dicen, detrás de la cámara. Ellos son Josep Vilageliu, director de cine. Bienvenidos, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué hay? Muy bien todo. Basni Ramos, bienvenido también. ¿Qué tal? Muy buenas, contento de estar aquí con todos ustedes, como siempre. Si, como digo yo, me asomo por la ventana, seguro que lo veo al amigo que está más cerca de mí, que está en la villa de la Orotava. Te estoy abanicando. Sí, Hola, señor. Robert. Hola, Abel, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, y un poquito más hacia la laguna, pues está Javier Marrero, como dice Yusef, con la partitura ahí, preparando temitas ahí para los cortos o lo que haga falta. Hola, Javier. Hola, buenas. Aquí estoy yo también en la ventana, en otra ventana. Ah, pues muy Pero bien, muy bueno, bien, muy bien. Mira que muchas veces desde la ventana observamos cosas que a lo mejor a nivel de la calle no vemos. E incluso cuando se ruedan por ahí, porque se cortan calles y hay muchas cosas, pues desde la ventana se tiene otra visión, ¿no? sobre todo si es indiscreta, sí. Te entera de muchas cosas, te entera de muchas cosas desde arriba. Bueno, pero todo esto, afortunadamente, Basni, lo podemos luego ver cuando hay muchos cortos, cuando hay muchos festivales. Y ahora tenemos uno ahí, por cierto, en la ciudad de La Laguna, ¿no? Sí, ahora mismo está el Isla Calavera, que es un festival de corte fantástico, de hecho es el Festival de Cine Fantástico de Canarias, eh, y es, vamos, de los punteros a nivel nacional e internacional. Cada vez van ganando más repercusión porque, claro, no es el típico, no es un festival que directamente, pues bueno, ponen películas y poco más. Aquí se vienen figuras del género fantástico que han pisado Tenerife gracias pues al festival. Ha pasado gente, auténticos, vamos, primeras espadas del mundo del cine fantástico. Por citar un ejemplo, Colin Arthur, un señor que hizo los monos de 2001 Odisea en el espacio, o sea, todos los trajes de los que aparecían al principio, que eran ese ser primitivo, ese ser humano primitivo, pues ese hombre estuvo por aquí, que también estuvo metido también en la producción de La Historia Interminable y tal. Y luego han pasado, vamos, directores como Joe Dante, que es director de los Gremlins, por ejemplo, bueno, o sea, un montón de películas clásicas del cine fantástico, actores, actrices. Sin ir más lejos, este año está Verónica Cartwright, que era una de las protagonistas de Aliens, el octavo pasajero. Ahora pues también estará otra de las protagonistas de Aliens el jueves. Bueno, actores de todo tipo. La verdad es que aquello es para el que le guste el cine fantástico y el género fantástico, es una semana, la mejor semana del año, la verdad. Y luego pues se combina pues eso con producciones canarias, hay cortos canarios también a concurso, hay películas nacionales, internacionales, cortos nacionales, cortos internacionales, eventos, o sea, de todo tipo, la verdad es que de todo tipo, y todo se centra sobre todo en el Multicines Tenerife, en Alcampo, en La Laguna, y pues creo que la gala no sé si las galas son en el Teatro Leal, me parece, por lo menos hasta el año pasado eran en el Teatro Leal. Pero vamos, que para el que le gusta el género fantástico es una semana, la semana grande. Y en la Villa de la Orotava acaba de terminar otro festival, Abel, más cerquita de nosotros aquí en el Valle de la Orotava, que ya Sí, son clásicos ya, festival. porque viene mucha gente de fuera también. Sí. Eh, ha terminado creo que ayer, ¿no? Sí, sí. Y ha ganado una película hecha en Madrid basado en teatro kabuki. ¿Se llama así? Sí. De un joven actor japonés que interpreta personajes femeninos. Es una película, la verdad que ha sido premiada, ya que estamos hablando de festivales imaginativos y todo lo demás, ¿no? Premiada en Sitges, premiada vamos, en un montón de festivales, o sea que se ve que es bastante bien. Bien, es verdad que es un corto que dura 15 minutos,
que es una ficción, lógico, y que muy estética, estéticamente es muy, muy, muy bonita, pero que en el fondo, que es lo que a mí me interesa, no se habla ni de kabuki, ni de la transexualidad, ni nada por el estilo. Eso sí, son 15 minutos de deleite de imagen, muy bonito y todo lo demás. Y parece ser que entusiasmó al jurado y le dio el premio. Y nada más puedo decir, seguir con el mismo asunto de que supuestamente, Iván ni lo acaba de decir, se proyecta mucha producción canaria, pero en Del Orotava no. Pero en fin, así allí. Hombre, a ver, el de Lorotava tiene su sección canaria particular, ¿no? Sí, pero una sección como diciendo, vamos a poner una seccionita aquí en un lado y tal. Siempre ha sido así, siempre sí. ha sido así. A mí una cosa que me... Eso es lo que critico yo, Barney. Sí, hay una cosa que me choca bastante y es que la sección canaria no tiene jurado, ¿no? No sé si sigue siendo igual, pero la sección canaria no tiene jurado, es voto del público. Y o sea, hay dos cines, ¿no? Hay dos cines. Uno, este para premiar y el otro que no se premia. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Ya, claro. Producimos malas películas, hacemos malas cosas, o hay otros intereses que no quisiera comentar ahora mismo. No, a ver, yo lo que opino, y siempre he opinado lo mismo del Festival de Cine de La Orotava, y no solamente de La Orotava, sino de todos los festivales así en mayor parte que se ha hecho en Canarias, es intentar esconder, a ver cómo lo puedo explicar sin que suene ofensivo. Cuando tú haces un festival e intentas poner en valor lo canario, la gente te va a dar una palmadita en la espalda, pero no va a ir nadie. Es así de sencillo. Va a decir, sí, para ver cortos canarios, pues ya veo ya en YouTube, y aquel que es colega y es el sobrino de Antonitia, que es un corto que es amigo de no sé quién, y ya está. Y no lo ponen en valor, es así. Pero si tú traes a gente de fuera y actores de fuera que tú quieres verlos en persona, ahí atraes público. ¿Qué es lo que ha hecho el Festival de La Orotava? Pues ha mantenido el tema canario, pero para poder traer a gente a ver los cortos, pues seleccionan obras que estén protagonizadas por actores y actrices famosas. Y entonces se intentan traerlos para acá para que la gente diga, no solamente voy a ver cortos, sino voy a ver a este actor o a esta actriz que me interesa tener al lado y poderme sacar una foto con ella. Y eso llama más al público que el poner pues cortos que sean buenos o que no, o que sean más o menos buenos. Vamos, independientemente de que sean canarios o que no. ¿Qué pasa? Pues que obviamente también tienen que tirar por lo canario, pero yo creo que deberían de ponerle, ya que estamos, no ponerlo así ya está, sino darle la misma importancia a nivel de jurado, por ejemplo. Ya no te digo premios, porque un premio internacional o un premio nacional es mayor que un premio regional, pero sí que por lo menos tenga un jurado que pueda valorarlo, porque si al final te basas en el voto del público y Manolo, que es de La Orotava, hace un corto y se lleva a toda su familia y a todos sus amigos y votan todos por él, gana él, independientemente de que el corto sea bueno o no. Entonces, claro, si tienes a un jurado que te puede decir, no, soy objetivo, no lo conozco, pero sin embargo me gusta su corto, pues creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo quería comentar una cosa, ratificando de lo que ha dicho Vani, por supuesto, que hay que valorar lo que hacemos y valorarlo en su justa medida, ¿no? Pero yo quería que Abel me aclarase una información, y es que, según me han dicho, en la semana del 24 de noviembre, en los cines Yelmo, en La Orotava, se va a estrenar un corto, se llama Flores para Antonio, dirigido fundamentalmente a la comunidad educativa, y eso se hace básicamente contando con Elías María Pérez Trujillo. Yo no sé si tú tienes información al respecto, Abel, que puedas ampliar este tema, ¿no? Me llega como una información que tiene que ver con una gente que está intentando mover el tema del cine en las universidades y en los centros, en los colegios educativos, difundiendo películas de temática educativa
y abriendo espacios para el diálogo, la conversación, etcétera. No sé si tendrás más información al respecto, Abel. Sobre el corto no, sí sé perfectamente que Pérez Trujillo todos los años se presenta a Cinefed, hace sus cortos porque tiene en su currículum imagen, y entonces el año pasado presentaron una película de stop motion, y este año han presentado y todos los años presentan en Cinefed su producción. En cuanto a colaborar en Yermo, pues la verdad que no lo sé. Lo preguntaré porque me gustaría saber hasta qué punto esa colaboración, si es una producción de ellos, no es una producción de ellos, y porque es novedoso que Yermo proyecte un corto que pudiese tener en cierta manera una idea que a partir del IE de Pérez Trujillo. Pero en fin, no lo sé muy bien. Pues es en la semana del 24 de noviembre, o sea que hay tiempo para averiguar y tal vez lo podamos comentar aquí la próxima semana, ¿no? Me interesaré. Bueno, Josep, quería comentar también de que, bueno, eso, están hablando que yo de quería decir, la Josep está que... calladito y no ha hablado todavía. Para hablar de la importancia que tienen los cortos en los festivales. Resulta que también esta semana, es que coincide todo, en noviembre, coincide que es el Festival de San Rafael en corto, en vecindario, y es una semana en Gran Canaria, y entonces ahí sí se proyectan prácticamente casi 50 o 60 cortos chiquititos, de 5 o 7 minutos, 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Va por ahí. Entonces, aunque es temático, el festival, se presentan cosas nacionales e internacionales también, de cortos, pero hay todo lo que tú, digamos, inscribas en el festival, prácticamente te lo seleccionan y te lo proyectan. Además, el lugar donde lo proyectan es un sitio extraordinario. O sea, yo un año estuve proyectando un corto y fue la vez en que yo vi un corto mejor proyectado, con una pantalla enorme y con un sonido estupendo, ¿no? Bueno, quería comentar a raíz de también lo que del festival este de aquí de La Laguna, de ciclo fantástico. Hay entre las proyecciones también, que más lo ha citado, son una serie de eventos, una serie de encuentros con directores o con gente especialista, pero también hay uno que es el miércoles por la tarde, que se proyecta en Metrópolis, en su versión de 2 horas y media. Y la característica que tiene, a diferencia de lo que decía antes, ¿no? Abel, de la proyección que había tenido lugar, que ahí la había promovido en la octava, es que en este caso pues será acompañada a piano toda la proyección, y además se incluye una cosa que es absolutamente novedosa, y es de que se han elegido a unos cuantos actores que leerán los subtítulos, o sea, es decir, pondrán voces a una película silente, ¿no? De tal manera pero que en entonces directo ellos allí, interpretarán con sus voces a los personajes de la película muda. En directo en ese momento. En directo, claro, en directo, sí, sí. Sí, bueno, yo hablo de otra película. Giorgio Morondi, en el 2010, muy aficionado a Friedland, en el 2010, hizo una película añadiendo 25 minutos de esa parte que siempre corta Hollywood y de Metrópolis, y que dura exactamente 84 minutos. Entonces, él lo que hace es ponerle música, canciones. ¿Por qué decías que es otra película? Sí, porque lo que tú estás hablando no es la misma película que yo estoy comentando. O sea, aquí la versión de Morondi, de Giorgio, es de 84 minutos y le ha puesto música a él en toda la película. La que tú has proyectado. Sí, claro. Vale. Sí, efectivamente. A ver, es de Giorgio Moroder. Moroder. Sí, Giorgio Moroder, ¿no? Sí, efectivamente, es el mismo. Que es músico y productor de música. Efectivamente. Esa fue la que yo puse. Vale. Efectivamente, hay una de 2 horas y media
que dura un montón, y si es precisamente basándose... No, es el último montaje, me imagino que es, vamos, o sea, para explicar un poco la historia, es decir, la película es de 1927 de Fritz Lang, es decir, es una película que es patrimonio de la humanidad, es una película que es una de las cimas del cine, el cine que ni siquiera actualmente yo creo que se ha superado, con una especie de película de ciencia ficción extraordinaria, con una serie de efectos ópticos brutales. Y cuando se proyectó o se montó para proyectarla en Estados Unidos, la dejaron en 1 hora y media. Entonces, en el año 2001, si no me equivoco, pues intentaron restaurarla con los materiales, digamos, que habían sido cortados en esta versión, con lo cual la dejaron aproximadamente en 2 horas y pico. Pero faltaban cosas. Entonces, dio la casualidad de que justamente en 1927, cuando se estrenó, en Argentina pidieron una copia en 16 milímetros para ser proyectada en Buenos Aires. Efectivamente, se llevó la copia era la versión íntegra, y esto es lo que se proyectó en Buenos Aires. Esa copia, bueno, pues se proyectó y luego desapareció, no se supo dónde estaba precisamente en el Museo de Cine en Buenos Aires, y no sé en qué año, pero hace poco, alguien pues se acordó de esto y dijo que quería hacer una nueva restauración, y dijeron, bueno, pero empezaron a investigar y efectivamente encontraron el material, que es de inferior calidad, evidentemente, porque era una copia en 16 milímetros. Pero bueno, la han incorporado y ahora prácticamente, o sea, esas películas que también le ha pasado a muchas películas mudas, ¿no? De películas de larga duración, si hubieran tenido las cadenas de streaming actuales no les hubiera importado, porque hubieran ido pasando, digamos, lo hubieran pasado como en capítulos, ¿no? Pero en aquella época, cuando tenían que proyectar en los cines, pues una película ya de casi 2 horas, esto ya no era comercial, porque tenía que hacer varios pases al día. Y entonces, bueno, se recortaban las películas de mala manera en contra de la opinión de los directores, que eran los últimos, ¿no?, para opinar, porque la película era del productor y no del director, y entonces con las películas hacían lo que querían. Por eso muchas veces hay la sorpresa de que además en televisión a veces dicen versión tal, Blade Runner, nueva versión, o la de Coppola, ¿no?, la de Vietnam, pues también versión íntegra, que sean, o sea, gracias al streaming, que lo podemos criticar mucho porque se ven en televisión, pero gracias a ellos pues se han podido restaurar y proyectar las películas tal como la concibieron los directores en su momento. Sí, pero ahí hay un tema bastante bueno para tratar, Josep, y es que, por ejemplo, hay directores que han hecho es que me hace gracia porque, por ejemplo, en Apocalipsis Now, te dice, no, la versión del director. A ver, el director fue el productor. O sea, en ningún momento nadie le dijo a Coppola, esto lo tienes que poner y esto no. Entonces, claro, él hizo una cosa ahí como un poco, creo que, vamos, que me parece que por aquí va mejor esto, por aquí va mejor lo otro, y después de un par de años vio la película y dijo, creo que voy a acabar haciendo esto. Y lo cambió. Y entonces, claro, la llamaron como la versión del director. Y dice, no, la versión del director, pero si eres tú el director, o sea, y el productor, no tienes por qué poner nada. Por eso lo llamaron. Bueno, son esto es como una segunda edición, se puede decir, como que alguien escribe un libro, lo dejó ahí y luego amplía un poquito más y le da unos retoques. Exacto. Sí, es como Cervantes de repente dice, coño, el Quijote y tal, ¿no? Pues voy a hacerle una segunda parte. Claro. Sí, es como, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis Now, se llamó Apocalipsis Now Redux. Sí. Era un poco, y fue la segunda versión, pero que después, a posteriori, después de eso, él se dio cuenta que había cosas que no funcionaban mucho, y entonces hizo un corte que se llama Apocalipsis Now The Final Cut. O sea, en ningún momento le pusieron, y la gente decía, no, la versión del director. Y dice, no, es que el director ha sido el productor, ha hecho lo que ha querido. Y eso, en parte, pasó con Blade Runner. O sea, me alegra el tema porque cuando la gente dice, no, la versión del director de Blade Runner, a ver, nadie le exigió a Ridley Scott que hiciese nada, porque de hecho él lo dice. Pues dice, no, le quité la voz en off. Sí, pero es que nadie del estudio le impuso la voz en off. Él cuando vio el corte de la película... Cuando vio el corte de la película, casos. Dijo, creo que a esto le va bien una voz en off. Y después con el tiempo dice, no, mejor quitárselo. Entonces, claro, es una forma de poner al día las películas que me parece maravilloso, porque una obra nunca está acabada y aparte tú
cuando trabajas en una película, en un cortometraje, eres una persona y al cabo de un tiempo ya eres otra persona. Tienes cosas que tenías cuando hiciste ese cortometraje, tienes otras cosas nuevas, eres otra persona, entonces ves tu trabajo con otros ojos. Entonces, claro, intentar cambiar tu trabajo después del tiempo hace que cambies también lo que tú querías contar y de la manera en la que tú la querías contar. Por ejemplo, si tú me dices a mí que es un problema de efectos especiales, que los efectos especiales estaban mal, pues obviamente, bueno, pues los pones al día, bien. Claro, Pero como que pasó tú, en la Guerra de las Galaxias, que en la bueno, hicieron una nueva galaxia, versión, pues ya con los efectos digitales que en aquella época no se pudieron hacer. exacto, que eran horribles. Bueno, Horribles. y se entiende porque es a mejor. Exacto. Pero el caso Bueno, de al que, por gusto ejemplo, tú actual, no es quieras... que sea mejor o peor, porque vamos a ver también las cosas aquellas de Harryhausen que hacía los efectos aquellos de mover esqueletos y todas esas cosas con sistemas absolutamente artesanales, tío, no me lo cambies, porque la gracia Bueno, estaba sí, también justamente es en verdad. eso, ¿no? También es verdad. Claro. No, y no solamente eso, Star Wars, por ejemplo, cuando se estrenó, la gente se volvió loca con los efectos especiales. Ahora, claro, lo ven y dicen, claro, es que hemos evolucionado y ahora se ven de otra manera. Pero es que en aquel momento, de hecho, hay Es una que han pasado más de corriente, 50 años. sí, o sea, hay una corriente bastante que a mí me encanta. Es un chico que está haciendo unas versiones de Star Wars que se llama despecializadas. Y es coger la película original y adaptarla a hoy en día. De hecho, hay un máster en 4K de la película original que se estrenó en el 77 sin los efectos añadidos en la versión especial del 97. Y claro, ¿qué fue lo que han hecho esta gente? Pues ha cogido copias en cine, en Laserdisc, en DVD, en no sé qué, y todo eso le han metido inteligencia artificial en algunos puntos y tal para que la imagen tenga calidad y textura de 4K, pero siendo la antigua, porque estamos todos, de hecho los fans de Star Wars, desde hace años pidiéndole a George Lucas que edite las películas originales en DVD, en Blu-ray, en 4K y no las editan. O sea, la película original tú no las puedes encontrar salvo en copias antiguas en VHS o en algunas ocasiones una versión especial que salió en DVD. Pero claro, hay gente que está trabajando para volver otra vez al principio y que tú veas con calidad las copias originales. Y eso realmente no debería de perderse, ¿no? Sigo hablando sobre la proyección de la Orotava. En cierta manera, Moroder lo que hizo fue pues pagar, no sé si fueron $300,000, $200,000 por los derechos de Metrópoli. Estaba desde el año 84 con el tema hasta que por fin la restauró a la versión original de LAN sobre el 2001-2010. Lo más interesante aquí es que aunque nosotros tenemos una guía didáctica de 45 minutos explicando la película, muy actual, unas metáforas muy actuales, pues solamente pudimos dar 15 minutos y hicimos una especie de síntesis de lo que representa desde el punto de vista social y desde el punto de vista cinematográfico la película de Friedland. Entonces lo que queríamos en cierta manera es comunicarlo al público, pero el público que asistió, pues desgraciadamente no le gustó mucho porque la mitad de los que veí no había mucha gente, se marcharon, de tal manera que al final cuando terminó la proyección pues había muy poca gente y se decidió pues no hacer un diálogo sobre la película. Pero no obstante, con 2 cervecitas por medio, sí nos reunimos varias personas y todos coincidían lo mismo. Metafóricamente, Metrópolis es muy, y lo digo 5 o 6 veces porque todos coincidimos, muy actual. O sea, de 100 años que sea muy actual, pues una película, como bien dice Josep, una obra maestra del cine. Pues Javier, ¿o algo que tú quieras comentar también? Sí, yo quería comentar 2 cositas. Me recuerda esto que está hablando Basni de especializadas, un fenómeno que no es exactamente igual, no es exactamente el mismo, pero que sí ocurre en música con cierta frecuencia. Y es el caso de los compositores directores de orquesta.
Hay un caso muy conocido en la historia de la música que es el caso de Bruckner, ¿no? Bruckner era compositor y al mismo tiempo director de orquesta. Y cada vez que interpretaba su música con la orquesta, variaba alguna parte de la partitura. En la medida que al interpretarla se daba cuenta de que había cosas que se podían hacer mejor y las rectificaba. De manera que lo que se encuentran hoy los directores que quieren interpretar la música de Bruckner es la misma partitura con 10 versiones distintas. Y tienen que decidir qué versión es la que quieren hacer, ¿no? Porque van a encontrarse modificaciones en cada una de ellas, ¿no? Así que el legado de la música de Bruckner, en el legado de la música de Bruckner sí es pertinente saber de qué versión se trata. Porque hay correcciones y matizaciones que el propio compositor hizo en vida cuando estaba ejecutando las obras, ¿no? Así que esta es una cuestión que es muy interesante desde el punto de vista de la creación, ¿no? Se produzca en el ámbito que se produzca, en la literatura, en la música, en el cine, en el arte, ¿no? Conocemos en el arte muchas pinturas, muchos cuadros que están repintados. Detrás del cuadro hay otro cuadro. Detrás de una figura que tiene un escorzo, había otra que tenía otro escorzo distinto, el que el pintor cambió y modificó. Bueno, hay una película importantísima que es El misterio Picasso, en el cual durante 1 hora y media vemos cómo Picasso pues, trabaja sobre una especie de cristal y la cámara está puesta al otro lado, y entonces él continuamente, digamos, para crear un cuadro, él prácticamente hace como 20 cuadros, es decir, él hace un cuadro, ve que no está mal y sobre la marcha lo va repintando, lo va modificando, lo va borrando, lo va complicando, lo va complejizando, y tú vas viendo exactamente cómo funciona la cabeza del creador en todo ese momento, ¿no? Y para un investigador, a raíz de lo que están diciendo, tiene su proceso. Es que, claro, el proceso es muy interesante y para el investigador más todavía. Entonces es muy importante que todas las versiones anteriores no se pierdan, porque entonces el investigador puede analizar, digamos, la evolución de un cineasta o de una película y dice, bueno, tenemos 3 versiones. Y entonces el tío lo analiza y dice, bueno, ¿por qué quitaron esto? ¿Por qué añadieron lo otro? Y entonces ahí está la huella precisamente del acto creativo. O sea, la huella de cómo del pensamiento del propio creador, y por lo tanto podemos, digamos, llegar a reflexionar y a pensar un poco cómo fue la cosa, ¿no? No, y además yo creo que es interesante desde el punto de vista de la creación, como tú dices, porque esas huellas representan soluciones, todas ellas interesantes. Claro, no es que hay una que sea mejor que otra, efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace que finalmente quede de una y el resto quede desechado o quede en segundo plano? Bueno, pues esto evidentemente, efectivamente, como tú dices, es un magnífico material para comprender la naturaleza de los procesos creativos, ¿no? Y es muy, muy importante ese tema, ¿no? Bueno, Berlanga decía que no hay una solución ideal, ¿no? Es decir, que cuando se plantea el cineasta, ¿no? Digo, bueno, ¿esto cómo lo ruedo? ¿Qué tipo de plano pongo? ¿Dónde pongo la cámara? Y entonces llegaba a la conclusión de que no hay una solución, la mejor que hay. O sea, una como la ideal, vamos a buscar la perfecta, ¿no? O sea, puede haber 4 o 5 soluciones o 10 soluciones, lo único que hará es que la película sea diferente, pero que no será mejor ni peor que otras. Y aporto ya en los últimos minutos, porque ya se nos queda sin tiempo. Se nos queda para el próximo día. Sí, ya, pero una cosita nada más breve. Cuando hay improvisación por los actores, que a lo mejor no venían eso, pero que el director pues dice, ay, pues mira, no se me había ocurrido y lo deja. La improvisación. Bueno, usted es un experto. Claro, y el director de fotografía y la dirección artística, y hay un montón de cosas. En el momento de que tú vas a hacer la película, entonces hay muchos cambios sobre la marcha, donde todos los colaboradores, que por eso esto es un montón de gente que se llaman creadores, y el director es un poco el que, bueno, tiene que haber alguien que dirija un poco la operación, que al final de cuentas es el responsable último de la puesta en escena, pero la puesta en escena interviene mucha gente. Hay una frase que ya yo la he dicho por aquí alguna vez, pero que no me cansaré de repetirla, de George Lucas, que dijo en su momento, cuando vas a hacer una película, esa película al final acaban siendo 3 películas completamente diferentes. Una es la película que tú escribes, otra es la película que tú grabas y otra es la película que al final acaba viendo la gente después de editarla.
después de montarla. Entonces son 3 películas. Tú puedes escribir un guión. Cuando vas a este guión, por X motivos, hay muchísimos cambios, por localización, por improvisación de actores, porque mientras estás allí piensas que hay algo que le viene mejor a la película, que te cargas una secuencia, añades otra, haces un montón de variaciones, porque cuando estás rodando ves que a lo mejor no habías visto cuando estabas escribiendo, o no solamente eso, sino que es totalmente imposible grabar una cosa por cuestiones logísticas o por qué sea, y acabas cambiando. Bueno, el mejor ejemplo es Tiburón, ¿no? Como tenían un tiburón y el tiburón no funcionaba, y como no funcionaba tuvieron que grabar casi el 50% de las apariciones del tiburón a modo subjetivo. Eso no estaba en el guión y sin embargo funcionó y le hizo la película mucho más terrorífica de lo que en un principio iba a ser. Y luego el montaje. O sea, hay muchas secuencias que en un principio no tienen importancia, no tienen fuerza, pero cuando las acabas montando, le pones la música, las ves, ganan muchísima más fuerza y mucha más importancia de lo que tú en un principio creías, ¿no? Y eso al final hace que cobre otra alternativa. Finales que han cambiado porque en el montaje los ves que puedes cambiar y un montón de cosas. Entonces, al final, el cine no es una norma escrita. No sabes lo que le va a gustar a la gente y lo que no. No sabes lo que va a funcionar y lo que no. Pero al final, lo que acabas haciendo es un conjunto de chicos, lo que la gente ha apoyado, se ha molestado en perder su tiempo y en estar ahí para intentar que todo el mundo pues se entretenga, les guste y le llegue algún mensaje. Y aún final, pues, esto, después te llega la crítica y después habrá crítica también, porque va unido una cosa con la otra. Eso, o sea, aciertas o no aciertas. Y más que los tiempos que corren. Yo quería introducir... Bueno, a todo esto estaba Hitchcock que decía lo contrario, ¿no? Nos quedan 2 minutos. La película ideal, la mejor es la que tengo en la cabeza. Y a medida de que van pasando los procesos, se va deteriorando la película ideal y se va empeorando, ¿no? Cuando ya pongo los actores, que él te hablaba mal de los actores, entonces ya aquello es un desastre, ¿no? Y cuando no sé qué, y yo luego el montaje ya es demasiado y acaba estropeando toda la película. Bueno, esto desde el punto de vista de la creación es fabuloso, me parece muy bien, pero a veces uno tiene que fijarse que existe el cine, existen los espectadores y que no pueden en cierta manera que estar separados, que en cierta forma son los espectadores quien en definitiva van a ser los receptores de esa creación y quienes van a opinar, van a decir esto, lo otro, etcétera, etcétera. Porque efectivamente, yo digo, desde el punto de vista de la creación, pues es fabuloso mirar todo esto, pero desde el punto de vista del espectador que poco le interesa la creación, pues van a decir, y ahí aparece la crítica interesada o no interesada, de decir, ¿es buena o mala? Cuando no hay ni películas buenas ni películas malas. Hay películas hechas por autores que lanzan su discurso y que le puede gustar a uno y les puede gustar a otro. Entonces, pues, ahí estamos con... Y a ver, ya te voy más lejos. Dependiendo de su estado de ánimo, le puede gustar más o menos una película dependiendo del día que lo vea. No, y depende de si la ves después de comer o la ves por la noche. Exacto. Bueno, pues nosotros ya cerramos aquí el coloquio porque ya se nos acaba el tiempo y que luego nos criticarán. Dice, cuando estaba la cosa mejor es cuando ya hay que echar el cierre, pero bueno, lo dejamos para la próxima semana, pero ha sido muy interesante. Eso es lo que se hace en una buena serie. Siempre al final de cada capítulo que puedas venir a ver el siguiente. Pues Barney, muchas gracias como siempre por estar ahí y a la próxima semana mucho más, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Josep. Venga. Sí, uno. Gracias, Javier, también. Gracias. A ver si la próxima semana discutimos qué es un clásico. Ah, vale. Bueno, vale, muy bien. Pues a ver, infórmate primero y ya después ya te escuchamos. A ver, punto de vista de uno, punto de vista del otro, ¿no? Claro, efectivamente, que eso es bueno. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias para los cuatro y ya estaremos aquí en la tertulia del mundo del cine la próxima semana, aunque ya saben que si nos escuchan otros días, aquí solemos pues pasar en distintos horarios esta tertulia, como al igual que también otras entrevistas que hacemos también cada día aquí en el programa. Muchas gracias por estar ahí en el mundo del cine, a los cuatro, a Josep Vilageliu, a Barney Ramos, a Abel Hernández Belsa y también Javier Marrero. Cuídense, hasta la próxima.
Un abrazo. No. Gracias. Y gracias a los oyentes. Gracias.